cuántas cosas en nuestra vida nos encantaría que Dios quitara de una, pero Dios solamente dice poco a poco. Y me encanta esta palabra en Deuteronomio 7:22. Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez. De ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Y resulta que la mayoría de veces es difícil entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, en las circunstancias, y convirtiéndose esto en una incertidumbre tan difícil y una prueba tan que no podemos ver con claridad. Y en este versículo Dios nos da una serie obviamente de mandamientos a su pueblo sobre todo lo que les va a ir bien en la tierra y todo lo que le dará al pueblo de Israel. Y es increíble ver cómo Dios aquí hoy en día y en su palabra obviamente lo sigue haciendo. Dios había dicho a su pueblo que debían exterminar todas las naciones debido a su idolatría, porque corrían obviamente peligro de ser así por los dioses. Y realmente había una situación de riesgo para los judíos y Dios mismo les estaba mostrando qué es lo que estaba sucediendo. Y por eso en este versículo 22 vemos con mucha atención lo que Dios está diciendo ahí, que poco a poco Él iba a expulsar a las personas que estaban ahí para que los animales no los mataran. ¿Y porque Él poco a poco? Y resulta que son esas cosas que nosotros a veces no entendemos, son esas formas que Dios empieza a poner y a quitar poco a poco y que a veces no comprendemos y nos empezamos a incomodar el por qué Dios no da la orden y quita las cosas de una vez. Y resulta que así como el poco a poco en la vida de nuestra vida, vamos entendiendo de que Dios empieza a trabajar paso a paso. Y en ese versículo obviamente nos encanta ver cómo Dios muestra esa razón por la cual no quiere quitar al pueblo idólatra en la vida de los israelitas. Y es aquí donde tienes que entender muchas cosas, que el poco a poco Dios trabaja y el poco a poco es ahí donde tú tienes que estar totalmente sensible a lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que quisiéramos que Dios quitara de un solo golpe? ¿Cuántas que nos hacen daño y que pensamos que podría tener obviamente mucho riesgo, pero parece que Dios decidió tenerlas y ponerlas y quitarlas el poco a poco. Y podemos asegurar que la razón de la misma es en eso. Es porque quiero cuidar, porque Dios quiere cuidar de ti, porque te estoy cuidando de un mal mayor, de muchas situaciones en las cuales a veces no entendemos el porqué de las cosas. Y hay situaciones en nosotros que Dios ha decidido dejarlas en medio de cosas en nuestra vida, a pesar de muchas cosas, a pesar de las molestias, de las tristezas que eso obviamente acarrea en nosotros, pero Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos lo seguirá siendo. Y por eso nosotros tenemos que entender de que Dios está allí en medio de las circunstancias. No te estreses, no te estreses en el poco a poco, no te estreses porque Dios está trabajando ahí. Dios tiene un propósito por el cual no te quita todo de una, sino el poco a poco, porque poco a poco tú vas entendiendo. Es como la mática que está creciendo y el poco a poco tú vas creando una disciplina en tu vida y es lo mismo, tú vas a empezar a crear disciplinas en el poco a poco, tú vas creando como esos escalones y vas madurando más tu fe.
Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por aquellas circunstancias, Señor Jesús, que a veces, Padre Celestial, a veces no entendemos, Señor Jesús, y que nos parece como irónico en muchas cosas que vivimos, Señor Jesús. Hoy queremos, Señor Jesús, darte las gracias por el poco a poco, Señor Jesús, que aparece en nuestras vidas, Señor, que a veces, Señor Jesús, no entendemos y son esas cosas que tú, Padre Celestial, no permites quitar en nosotros, Señor, para madurar, para que no nos acaben por completo. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez suficiente, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos quejado. Hoy te pedimos perdón, Señor Jesús, cuando no hemos entendido la magnitud de lo que tú nos quieres mostrar en medio de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén.